La situación en San Fernando, los trabajadores están ingresando a la planta, como lo ven ustedes, a través del forzamiento del alambrado. Allí hay una cantidad de personas. No sé si tenemos audio ambiente del lugar. Los trabajadores, obviamente, en estado de desesperación, están tratando de hacer presencia en el lugar, pero hasta la información que tenemos es una decisión tomada de la empresa, de los Madanes, de la familia que hace más de 80 años trabaja en nuestro país. El abuelo del actual presidente de la compañía es el fundador de esta empresa de neumáticos. Hace un poquito más de un año y medio, Madanes Quintanilla, el CEO de la compañía, hizo un análisis de la situación económica. Mira, vale la pena recordar, esto es 2024. De pymes, ¿cómo andan las pymes hoy en Argentina? Mal. ¿Cuál es la caída del sector? En mi caso es 60-70% en la madera. Estamos ¿También? en esos niveles, más del 50 seguro. Sí. ¿Qué mensaje le darías a tus clientes entonces para aguantar una situación? Yo creo que no hay que aguantar. O sea, esto es como tener una situación de defensa frente a un ataque demoledor. Creo que hay que atacar. No, creo que hay que unirse para ir y reclamar condiciones de competitividad razonables y pelear en todos los sectores donde se han generado desbalanceos. Si nos quedamos con una actitud simplemente Pasiva. de resistencia, nos va a ir muy mal. ¿Cuál es el rol que le asignás vos al empresariado, a la dirigencia empresarial, a la dirigencia industrial sobre la actualidad que estamos viviendo hoy? Yo le veo muy poco rol, prácticamente insignificante. Me gustaría asignarle un rol mucho más protagónico. Creo que se ha perdido, creo que hay un error en las agrupaciones empresarias que viene ya desde hace larga data. Yo he sido muy crítico en su momento, hasta te diría me cansé de pelear el tema. Son directorios de asiento. ¿Qué sería eso? Directorios de asiento es cuando ya está definido quién va a ir y por cuántos años de su vida va a ir. Entonces se transforma más en un geriátrico que en algo pujante, perdón por la terminología, pero... O sea, ¿para vos somos casta en algún sentido? Claro, es peor que casta, porque la casta por ahí tiene algunas virtudes. ¿Vos? Qué interesante lo que dice. Primero, el 2024 si era muy mala la situación, hay que unirse, salir a reclamar y pedir lo que muchas veces hemos escuchado, condiciones de competitividad. O sea, la importación evidentemente ha golpeado a FATE, ¿no? Sí, absolutamente. Luis, a pesar de que el valor de los neumáticos en algunos casos bajó o por lo menos no siguió subiendo, por supuesto las condiciones de neumáticos de China es obvio que van a venir y puede afectar la producción. Igual, ahí me estaban contando en el gobierno, Luis, que viene de conflictividad hace muchos años, en el último año y 2 meses directamente ya sin aumentos salarios, pero que viene con una conflictividad muy alta Hay una desde hace pelea mucho con el tiempo. sindicato del neumático fortísima de tremenda. FATE, desde siempre. Desde siempre. Hubo piquetes en la Panamericana, ¿te acordás? Sí. Es el mismo sindicato que ahora está también involucrado. Y bueno, por eso está la audiencia convocada, que seguramente en breve ya va a salir la comunicación oficial de la Secretaría de Trabajo. Pero hay una decisión tomada de parte de la empresa, Luis. Es muy difícil. Esta es la pregunta que iba a hacerte. hacerte. No sé si lo sabés, pero ¿el gobierno cree que ahora puede revertir la decisión del cierre de la empresa? El gobierno, Luis, recién me contaban, en Casa Rosada ni siquiera se muestran muy preocupados por el tema, Luis. Lo toman como... ¿Cómo? No están muy preocupados por este tema. No están muy preocupados. Me consta, estoy hablando con varios funcionarios. En este momento lo toman como un proceso natural. El mercado. O sea, esto sería Pero ya la lo consecuencia del dijo, mercado. Lo dijo en más de una ocasión el presidente, ¿no? Que bueno, es una circunstancia que pasa por el plano económico que hay que... Pero no puede haber un efecto contagio, Ezequiel, en otras empresas del mismo rubro, así como en las empresas textiles está ocurriendo. Pero es que tampoco es un rubro que se ve afectado, porque lo hablábamos antes, las importaciones fue lo que fulminó esto. Sí, De la idea del alguna gobierno es manera, que a se ver, reconvierta a los hay que decir la trabajadores. verdad, las importaciones rompieron todo este rubro, pero por otra parte también eran impagables. Bueno, a eso voy, tampoco seamos hipócritas. Gracias. Yo no tuve la oportunidad, creo que porque además no lo necesitaba. Yo tengo amigos y supongo que todos conocemos gente que se hacía 1000 kilómetros. Sí, iba sí, Para ir a comprar la cruzaba la cubierta. frontera. Para cambiar cruzaba la frontera, cambiaba las 4 cubiertas y se volvía. Exacto. Bueno, eso es Y el le mercado. seguía resultando mucho más barato. Barato, sí. O sea, pagar la nafta, hacer el viaje, todo esto, más las 4 cubiertas te resultaba más... Bueno, yo no me acuerdo si lo decimos. Sí, el año pasado, acá, en Paraguay.
Sí, cuando estuvimos en Puerto Stroessner, si no me equivoco, o en alguna de las localidades estas, que fuimos a una comería. Un móvil, sí me acuerdo. Fuimos con un móvil. Sí. ¿Te acordás que Sí. muy simpático, Claro. aparte el señor que te decía, aparte te daban como un almuerzo, una especie de amenity para que esperaras el cambio de las cubiertas, ¿no? Ahí me cuentan del gobierno, Luis, que van a poner para esta audiencia convocada mediadores imparciales y el gobierno plantea que no van a intervenir ni a favor, ni en contra, ni del gremio, ni de la empresa, que van a intentar ordenar el procedimiento, que es el procedimiento de crisis, que ya se abrió, por supuesto, para el cierre, y que ya venían conversando, me cuentan también, con la empresa y con el sindicato sobre este tema, con lo cual no fue una sorpresa para el gobierno, sí quizá para los que no estábamos al tanto de la situación puntual que estaba pasando FATE, pero el gobierno ni siquiera los tomó de sorpresa esta situación, por supuesto, altamente conflictiva. Claro, pero digo, forma parte también de una convicción ideológica este gobierno. Acordate que durante mucho tiempo le costaba dictar la conciliación obligatoria, es decir, intervenir el Estado en un conflicto. Imagínate ahora, asumo que la audiencia de mediación para lo que servirá es para garantizar que se pague conforme la ley las Exacto, indemnizaciones sí, del sí. caso. No va a intervenir, o sea, son mediadores imparciales, me contaban de la Secretaría de Trabajo, gente más técnica, por llamarlo de alguna manera, pero es una cuestión de privados, contestaría el presidente seguramente, ¿no? Claro. Una cuestión entre privados. Totalmente. Y ahí estamos viendo a la izquierda la imagen en vivo de lo que fue el ingreso de los trabajadores. Perdón, a la izquierda es la imagen de archivo, el momento del ingreso a los trabajadores. A la derecha, lo que está pasando en este momento respecto de ellos. Muchos se enteraron allí, en la puerta. Es un momento horrible, realmente, para todos los que alguna vez nos ha pasado esta situación. Nos dicen que hay una custodia policial dentro de la fábrica. Allí vemos también un vehículo de la seguridad privada, me imagino que debe ser de FATE. En un momento bien temprano esta mañana se decía que el personal policial de la provincia de Buenos Aires, que estaba en el interior de la fábrica, habría detenido al titular del sindicato. Sin embargo, después lo vimos hacer declaraciones a la prensa, no fue así, pero algún intercambio con la En policía. el gobierno van a salir hubo. a matar al sindicato, o sea, esto ya se los adelanto, está empezando a correr, van a ser muy críticos con la posición del sindicato, que es un sindicato muy duro, muy combativo, y en parte van a salir a criticar al sindicato, ¿no? Obviamente esta situación. Hay más información urgente en A24. Urgente en A24, la crisis de FATE y la posición del gobierno y del sindicato, Ezequiel. El gobierno ya convocó a una audiencia que no es conciliatoria, sino una mediación para poder garantizar el proceso de cierre de la empresa. El gobierno no va a intervenir en este tema solamente para que sean las garantías, que por supuesto estén todos indemnizados, pero la posición del gobierno hasta ahora es ser imparcial con el tema. Van a poner mediadores de la Secretaría de Trabajo y según plantean para ordenar el procedimiento y ayudar, pero no van a tomar un rol activo ni a favor del gremio ni a favor de la empresa en este tema. Ya sabían en el gobierno nacional de esto, venían charlándolo tanto con el sector empresarial como con el sector del sindicato, un sindicato muy, muy combativo, y están planteando a esta hora que no es una nueva crisis, por eso lo venían monitoreando. Durante muchos años afrontaron conflictividad gremial con leyes laborales arcaicas, cuentan las fuentes a esta hora en Casa Rosada, y que venían desde 2019 afrontando un plan preventivo de crisis y 14 meses que los empleados no recibían aumentos, 14 meses sin aumentos, que era el principal reclamo del sindicato del neumático. La crisis viene de antes, había mucho más empleados, se fueron echando empleados, ¿no? Claro. Sí, claro. Contaban algunos hoy, era eso. A ver, el tema de algunos de los trabajadores que hablaban hoy, que trataron de llegar, como contaba Luis, y no podían acceder, es que los 14 meses sin aumento de sueldo derivan en una enorme cantidad de deudas para cada uno de ellos, que ahora se tornan, independientemente de la indemnización, imposibles de pagar también, ¿no? Uno se mete en la familia de cada uno de ellos y suceden esas cosas, las deudas impagables por la falta de un aumento de sueldo, la cantidad de despidos que hubo en los últimos 2 años, eso hizo que se achique bastante la empresa, por lo menos eso es lo que me cuentan a mí, que sin embargo, luego de eso empezó a funcionar un poco mejor y tenían, por lo menos cubrían lo mínimo. Sí, lo que pasa es que una empresa que trabaja al 30% de la capacidad también tiene que ver con dónde pongo la producción. Si no hay consumo local
y las exportaciones no se te abren y la importación sí te invade con precios mucho más competitivos. Y la verdad es que la supervivencia de empresas de este tipo está totalmente en riesgo. Y yo Aquí me están informando que el problema, uno se pone a pensar en el trabajador despedido de esta empresa. Bueno, ¿y a dónde va a trabajar? Claro. Hoy. Y aparte, empecemos a pensar en edades. Acá hay gente de antigüedad, de 40, 50 años de edad, que es muy difícil la reinserción. Acá me informan de manera extraoficial, me piden que reserve la fuente, que la empresa no va a hacer ningún otro comunicado más que el que se conoció esta mañana muy temprano, que no va a hablar. Hemos tenido la oportunidad de entrevistarlo al señor Madanes Quintanilla. No va a hacer declaraciones el CEO de la compañía. Se remiten a lo que esta mañana se publicó, que es un comunicado muy escueto, en el que se da cuenta del cierre de la fábrica, luego el procedimiento de crisis y del pago en tiempo y forma de las indemnizaciones. Así que yo temo que la audiencia de mediación va a ser una cosa más protocolar que otra cosa. Pero en ese comunicado que vos bien estás mencionando, Luis, si bien es un comunicado bastante light, por decirlo de alguna manera, no hacen referencia en ningún momento al conflicto con el sindicato. Que esto es lo que llama la atención. Hablan de condiciones de mercado, hablan mucho más de la situación de la avalancha de importaciones a precios mucho más competitivos, porque si no hubiesen puntualizado, supongo yo, el tema del sindicato en el comunicado, que no aparece. Son 4 las empresas que producen neumáticos acá en el país. 2 de ellas muy importantes a nivel internacional, pero que sí tienen una producción acá. Y la realidad es que FAT era la única que era plenamente nacional. Sí, y es imposible. No sé si ustedes han visto los autos que llegan a la Argentina, con qué tipo de neumáticos llegan. Sí. Casi todos son neumáticos importados. 85%, Todos son importados. 85%, exactamente, 85% de los neumáticos que hoy se usan en la Argentina son importados actualmente. Ahora, la empresa había registrado, según cuentan, las fuentes pérdidas de más de 30 millones de dólares en el primer semestre de 2024. Inviable. Inviable. Bueno, esa es la nota, 2024 es la nota que veíamos recién de Madanes Quintanilla. Exactamente. Yo sé que mientras estamos hablando, ustedes están viendo una mosca, que es el cuadrito que está en el ángulo inferior derecho de la pantalla, que se pone una conferencia de la CGT. Me dicen... ¿Sí, Luis? Oh, qué fea la expresión esa, cómo no me gusta, Nos porque me hace cuentan. acordar... ¿Cuál? O peor la que te dicen me trasciende, no existe el verbo me trasciende, Trasciende al no es más allá, reflexible. ¿no? Pero trasciende que no se descarta que la CGT haga una especie de manifestación sin sartal. O sea, como para completar... Vieron que la CGT convocó a un paro sin movilización. Sí. Ayer la izquierda le contestó, la pizza es con mozzarella, la movilización el paro con movilización. Digamos, atenazados por esta situación, envalentonados por el error no forzado del gobierno, me cuentan que hay uno de los triunviros de la CGT que propone que se haga una especie de movilización, pero sin non troppo. O sea, como movilicen, pero no convocada orgánicamente. Este es el nivel... La verdad que por eso yo digo, el gobierno cuenta con una serie de ventajas inéditas. La oposición absolutamente atomizada y perdida. La CGT desacreditada. La aparición de este artículo 44 y la torpeza con la que se trató me parece que le genera un daño absolutamente impensado. Ahora se retira el artículo 44 y la CGT parece envalentonarse y querer lanzar, no sé ni cómo describir. Te juro que lo trato de leer y no logro entender. Y la gran incógnita es, ¿qué hace el señor Fernández? ¿Cómo se llama, Manuel? Roberto Fernández. Roberto Fernández de la UTA. No hay comunicado oficial de la Unión Transportistas Automotores. No, todavía no. La CGT daban por descontado de que efectivamente se iban a sumar. Hay un tema ahí también con los colectivos, que es que la empresa DOTA, que es la empresa más grande El 70% de los colectivos. Exactamente. Tiene un gremio que no es de la UTA, con lo cual hay que ver también qué posición toma ese gremio vinculado a DOTA. Así que imagínense qué es la UTA y DOTA para terminar de confirmar a ver si va a haber colectivos, qué porcentaje de colectivos va a haber. Lo que sí no va a haber es trenes, tampoco va a haber subtes. Claro, pasa, Ezequiel, que además vos tenés un conflicto entre DOTA y la UTA. Exacto. Un conflicto fuerte. Gremial. Claro. Fuerte. Sí. El que le pone más nafta al fuego. Bueno, estamos viendo imágenes, insisto, de lo que ocurre en FATE en este momento, con a la izquierda el momento de la decisión de ingresar a la planta de algunos trabajadores, a la derecha en vivo lo que está sucediendo.
La convocatoria a una suerte de mediación, parece ser, lo contaba recién Ezequiel Spillman, es un mero trámite protocolar para garantizar que se cumpla con las indemnizaciones de ley, mientras se espera que en los próximos minutos haya una conferencia de la CGT por el paro general que ha sido convocado para mañana. ¿Estamos en condiciones de asegurar, Ezequiel, que mañana hay sesión de diputados que trataría la reforma laboral con el quite del 44? Sí, Luis, a ver, es la intención del gobierno. Todavía no partió la convocatoria formal porque tiene que haber dictamen de comisión hoy a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, que hay reunión de la Comisión de Presupuesto de Hacienda con legislación del trabajo. De ahí sale un dictamen que va a ser seguramente el de mayoría sin el artículo 44 de las licencias médicas. Atenti si hay algún otro cambio que está proponiendo la oposición, a priori te diría que no. Y la idea es llevarlo al recinto mañana y que el viernes, el mismo viernes, si Victoria Villarroel colabora, que es algo que el gobierno no tiene claro, el viernes ya haya discusión en el Senado, que vaya automáticamente y en pocas horas pase de diputados al Senado